una laguna escondida en el interior de un bosque. Les hablamos de O Pozo do Ollo, uno de los lugares misteriosos del Ayuntamiento lucense de Begonte, en A Terra Cha. Fuentes sanadoras, ritos purificadores, son cientos las leyendas relacionadas con el agua en esta zona. El sendero nos lleva por el interior de esta isla fluvial. Un paisaje de veigas, agras, carneiros, bosques de ribera y lagunas estacionales. Este bosque isla permanece inundado durante las crecidas invernales del Miño. Los caneiros son hoy un vestigio de la estrecha relación del hombre con el río. Estas represas fueron construidas hace siglos para desviar el agua hacia mazos y molinos. La mayor concentración de caneiros se encuentra en esta zona. La reserva de la biosfera es un excelente reclamo para el turismo rural. Que estamos hablando de una reserva de unas dimensiones extraordinarias, una de las más grandes de la península ibérica. Vale. Entonces esta reserva es una reserva que, aunque se declaró en el año 2002, prácticamente está en pañales. Entonces es fundamental ir conociendo todos esos recursos, por cierto que son muchísimos y muchos de ellos desconocidos. A orillas del Miño, frente a la ínsula de Trabanca, se encuentra una leyenda viva, el carballo de la capilla de San Vitorio de Damil. A la sombra de este árbol monumental se celebra una romería a la que vienen los devotos de todas las parroquias de la Terra Cha, para tocar al santo y para mojar un pañuelo en el agua de la fuente que, según la tradición, curaba la sarna. Antonio Reigosa, escritor y estudioso de los mitos populares gallegos, recorrió durante 3 años las parroquias de Begonte, recogiendo leyendas, cuentos e historias de tradición oral. Dentro do contexto de cultos relacionados coas augas, aquí temos un exemplo. Falo brevemente, no caso concreto, que pode exemplificar esta fonte, outros rituais que hai por aí, de maxia de contacto, que realmente o que é isto, non? Ritos curativos por contacto coa auga, neste caso. E aquí está a prova, é dicir, os panos que se usan, as prendas que se usan para lavar as partes do corpo enfermas e logo deixalos a secar, porque simbólicamente o pano e deixalo aquí o pano a secar. Según vai secando o pano, vai secando o problema, a enfermidade na persoa. Fuentes sanadoras, ritos de purificación. En el territorio de Begonte hay más leyendas relacionadas con el agua. Uno de esos lugares con misterio es el Pozo do Ollo, una laguna escondida en el interior de un bosque que se inunda algunos meses al año. Estamos en el Pozo do Ollo, uno de los lugares de referencia mítica en el municipio de Begonte. Hay cantidad de referencias legendarias relacionadas con seres míticos, desde la típica leyenda de la moura que se aparece y pide desencantarla, hasta la relación con el mundo submarino, con el mar subterráneo, que si entras en él te lleva al más allá. En definitiva, es un lugar mágico en el que viven seres encantados, por tanto, un lugar relacionado con la religión precristiana. El Pozo do Ollo guarda en su fondo muchos secretos.